El Ara sintió el frío de la decisión asentarse en sus huesos, un frío más profundo y cortante que el viento que se colaba por las grietas de su humilde morada. La despensa, vacía desde hacía días, devolvía un eco hueco que resonaba con el hambre en el estómago de sus hijos. Afuera, la noche andaluza era un manto de estrellas indiferentes a su agonía. Dentro, la única luz era la llama temblorosa de un candil que proyectaba sombras danzantes sobre los rostros dormidos de Tomás y Sofía. Fue en ese silencio, roto solo por el murmullo del hambre, cuando supo que no había más opciones. Debía ir al único lugar que le quedaba, el lugar que todos temían, el molino de las dos aguas. Aquel molino no era una herencia, era una condena, un amasijo de piedra y madera podrida en los confines de las tierras familiares, un monumento al olvido y a la superstición. Los ancianos del pueblo, sentados en sus sillas de mimbre bajo el sol implacable, tejían historias sobre él, relatos de almas en pena y de una maldición nacida de la guerra que partió a España en dos. Decían que su gran rueda de agua se detuvo el mismo día en que los hermanos se convirtieron en enemigos, y que desde entonces solo molía el silencio y la desgracia. Para el Ara, sin embargo, la desgracia ya vivía con ella, compartía su pan rancio y dormía en su cama vacía. El recuerdo de Mateo, su esposo, era un fantasma mucho más doloroso que cualquiera de los que pudieran habitar el molino. Su risa, el calor de sus manos callosas, el olor a tierra mojada que traía del campo, todo se había desvanecido, reemplazado por un vacío que lo devoraba todo. La sociedad que una vez los acogió ahora les daba la espalda. Veía pasar los lujosos carruajes de los terratenientes, hombres cuya riqueza parecía florecer sobre la miseria de otros, y sentía el amargo sabor de la injusticia en la boca, una acidez que se mezclaba con la inanición constante y la convertía en una rabia sorda y poderosa. Se levantó, moviéndose con el sigilo de una criatura nocturna para no despertar a los niños. Sus manos, agrietadas por el trabajo y el frío, recogieron las pocas pertenencias que les quedaban, una manta raída, los últimos mendrugos de pan duro y el viejo candil de aceite. Cada objeto era un testimonio de su fracaso, de su incapacidad para proteger a su familia en un mundo que había perdido la compasión. Pero mientras sus dedos se cerraban sobre la fría manija de la puerta, una nueva sensación comenzó a germinar en su pecho, desplazando al miedo. Era determinación, pura y afilada como un trozo de vidrio roto. El aire de la madrugada la golpeó con una violencia helada, arrastrando el olor a polvo y a romero seco. El camino hacia el molino era una cicatriz apenas visible en la penumbra, un sendero que nadie se atrevía a transitar. El Ara ajustó el hatillo sobre su hombro, sintiendo el peso insignificante de su vida entera. Miró por última vez la silueta del pueblo, un cúmulo de casas blancas que dormían ajenas a su partida. Eran los mismos muros que la habían visto nacer y que ahora la expulsaban, condenándola a buscar refugio en el corazón mismo de la leyenda más oscura de la comarca. El viaje era un peregrinaje hacia lo desconocido. Cada paso sobre la tierra reseca era un acto de fe y de rebeldía. El viento aullaba entre los olivos centenarios, susurrándole advertencias que ella se negaba a escuchar. Su mente estaba fija en una sola imagen, los ojos de sus hijos, cuya luz se apagaba lentamente. Por ellos se enfrentaría a los espectros del pasado y a los demonios del presente. Por ellos caminaría hacia las fauces de una maldición con la esperanza de encontrar entre sus dientes de piedra un milagro. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y dale a me gusta, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? A lo lejos, la silueta decrépita del molino se recortaba contra el cielo naciente, una bestia dormida esperando su llegada. El Ara apretó el paso, sintiendo que no huía de la miseria, sino que corría hacia su destino, sin importar cuán oscuro pudiera ser. Poco sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas que todos temían, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. El tiempo, para el Ara, se había convertido en un río de aguas turbias, pero hubo una época en que fluía claro y luminoso. No hacía tantos años, el sol que ahora parecía un verdugo era un cómplice de su felicidad. Su hogar, aunque modesto, era un santuario de risas y aromas cálidos.
El olor a pan recién horneado se mezclaba con el de la tierra húmeda que Mateo traía impregnada en su ropa de trabajo, un perfume a vida y a esfuerzo que llenaba cada rincón de la pequeña casa encalada, un nido construido con amor y manos callosas. La vida era sencilla, tejida con los hilos de la rutina y la certeza del mañana. Mateo no poseía grandes extensiones de tierra ni títulos que exhibir, pero su riqueza era un simple guiso de patatas era un banquete, y el agua fresca del pozo el mejor de los vinos. Los domingos, la familia entera paseaba por los senderos que serpenteaban entre los olivares, y Mateo les enseñaba los secretos del campo, el lenguaje de los pájaros, el nombre de las hierbas silvestres, la promesa de lluvia oculta en la forma de las nubes. Eran momentos de una paz tan pura y profunda que parecían indestructibles, grabados a fuego en el alma de Elara. Pero la felicidad en aquella España de posguerra era un bien frágil, una flor delicada que crecía sobre un campo de cenizas y rencores no olvidados. La sombra de la división era alargada y tocaba a todos, incluso a aquellos que, como Mateo, solo deseaban trabajar la tierra y ver crecer a sus hijos. Él nunca hablaba de la guerra, pero en el fondo de su mirada a veces se agitaba un eco de aquel tiempo oscuro, una cautela que Elara no llegaba a comprender del todo. La tragedia llegó sin aviso, en una tarde de cosecha teñida de un rojo anaranjado y premonitorio. Mateo había ido a trabajar a las tierras de don Ricardo Montero, el hombre más poderoso de la comarca, un terrateniente cuya fortuna se había multiplicado misteriosamente tras el conflicto. Don Ricardo era la encarnación de la nueva era, un hombre cuya presencia imponía un silencio temeroso. Se desplazaba en un imponente hispano-suiza negro, un monstruo de acero y lujo que levantaba nubes de polvo a su paso, marcando el abismo que lo separaba del resto de los mortales. La versión oficial fue un accidente, un desprendimiento de rocas en la cantera donde lo habían enviado a última hora, un suceso desafortunado, lamentable, inevitable. Así lo describió don Ricardo cuando se presentó en la puerta de Elara, no para ofrecer consuelo, sino para zanjar el asunto. Sus palabras eran frías y precisas como las de un contable, un mero trámite antes de volver a sus asuntos de opulencia y poder, mientras el mundo de Elara se derrumbaba en un silencio ensordecedor. Ella nunca creyó en el accidente. Recordaba la extraña conversación que había escuchado a escondidas entre su marido y otro jornalero días antes, susurros sobre unos papeles, sobre una vieja linde que no cuadraba, sobre algo que Mateo había encontrado y que pertenecía a los que ya no podían reclamarlo. La mirada de don Ricardo aquel día en su puerta no era de pésame, era de triunfo, una fría satisfacción que se ocultaba tras una máscara de falsa compasión. La pérdida de Mateo fue solo el principio de la caída. Sin su jornal, la despensa comenzó a vaciarse a una velocidad aterradora. La caridad de los vecinos, al principio generosa, se fue secando por el miedo. Nadie quería enemistarse con don Ricardo, cuyo poder se extendía como una mancha de aceite, controlando los empleos, los préstamos y hasta la voluntad del alguacil. Elara se encontró sola, una isla de dolor y necesidad en un océano de indiferencia cobarde. El golpe final, el que la arrancaría de raíz de su propia vida, llegó una mañana gris de otoño. Elara estaba fuera intentando lavar la poca ropa que les quedaba en el río, cuando vio acercarse la ominosa silueta del hispano-suiza. El corazón se le encogió en un nudo helado. No venía solo, lo acompañaban dos hombres de rostro adusto, y el alguacil del pueblo que mantenía la vista clavada en el suelo, avergonzado. Don Ricardo descendió de su vehículo con la parsimonia de un rey visitando sus dominios más pobres. Sus zapatos, de un cuero tan brillante que reflejaban el cielo plomizo, parecían profanar la tierra humilde que pisaban. Se detuvo a unos metros de Elara, mirándola de arriba abajo, con un desprecio apenas disimulado, como si observara un insecto insignificante que se había cruzado en su camino. Anunció, con una voz desprovista de toda emoción, que la casa y la pequeña parcela de tierra que la rodeaban pasaban a ser de su propiedad. Sacó unos documentos hablando de una vieja deuda del padre de Mateo, una deuda olvidada que él, en un acto de generosidad, había adquirido. Era una mentira tan burda, tan evidentemente falsa, que el aire mismo pareció vibrar con la injusticia. Pero su palabra, respaldada por su riqueza, era la única ley que importaba. Elara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Le suplicó, no por ella, sino por sus hijos. Le habló de Mateo, del trabajo de toda una vida, de la injusticia de dejar a dos niños sin techo a las puertas del invierno.
Sus palabras eran un torrente de desesperación y dolor, pero se estrellaban contra un muro de indiferencia. Don Ricardo ni siquiera parpadeó, su rostro era una máscara de mármol. La humillación fue un ácido que le quemó la garganta. Ver a aquellos hombres entrar en su casa, el santuario que había construido con Mateo, y empezar a sacar sus escasas pertenencias a la calle, fue una violación. Cada objeto lanzado al polvo era un recuerdo profanado. La silla de madera que Mateo había tallado para ella, los juguetes de los niños, la manta que los cubría en las noches frías. Todo era basura a los ojos del nuevo dueño. Tomás y Sofía, que habían salido corriendo al oír el ruido, se aferraron a las faldas de su madre, sus pequeños cuerpos temblando de miedo y confusión. Sofía lloraba en silencio, con grandes lágrimas rodando por sus mejillas sucias, mientras que los ojos de Tomás, normalmente llenos de una curiosidad infantil, ardían con una mezcla de pánico y una incipiente rabia que partía el alma. Veían su mundo desmoronarse y no entendían por qué. El ara los abrazó con fuerza, intentando protegerlos no solo del frío, sino de la crueldad que estaban presenciando. Su propia angustia se transformó en una furia fría y silenciosa. Miró directamente a los ojos de don Ricardo y por primera vez no vio a un hombre poderoso, sino a algo hueco y miserable, un ser cuya grandeza se alimentaba de la miseria ajena. Dios se lo pagará, susurró ella con una voz rota pero firme, una sentencia que flotó en el aire cargado de tensión. Don Ricardo esbozó una sonrisa torcida, una mueca de desdén que fue más hiriente que cualquier golpe. Dios, querida Elara, está demasiado ocupado contando mi dinero como para preocuparse por los rezos de los indigentes, replicó él, antes de dar media vuelta y subir de nuevo a su automóvil. El rugido del motor de aquella bestia de lujo fue el sonido de su vida anterior llegando a su fin. El coche se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo y a una familia rota en medio del camino, con sus posesiones esparcidas a su alrededor como los restos de un naufragio. Los vecinos observaban desde detrás de sus cortinas, sus siluetas fantasmales eran testigos mudos de la injusticia, prisioneros del mismo miedo que les impedía ayudar. La humillación de aquel momento se grabó en la memoria de Elara con la permanencia de una cicatriz. El frío no era solo del viento de otoño, era el frío del abandono, de la impotencia, de una sociedad que le había dado la espalda. Sintió el sabor amargo de la ceniza en la boca, el gusto de la derrota absoluta. Pero mientras sostenía a sus hijos temblorosos, algo cambió dentro de ella. La desesperación no la ahogó, se solidificó. Se convirtió en una piedra dura y afilada en el centro de su ser. El miedo en los ojos de Tomás y Sofía no la paralizó, se convirtió en combustible. En aquel instante, despojada de todo, Elara hizo una promesa silenciosa. No se rendiría. No dejaría que el mundo cruel de hombres como don Ricardo devorara a sus hijos. Sobrevivirían. Y ella encontraría la forma, aunque tuviera que descender al mismísimo infierno para hacerlo. Miró el horizonte, más allá del pueblo que la había repudiado, hacia la silueta olvidada del único lugar que le quedaba. El molino de las dos aguas, la herencia maldita, la condena que todos temían. En aquel momento de desolación total, no le pareció una maldición, sino una posibilidad, un refugio, quizás incluso una respuesta. La caída no había sido el final. Sin saberlo, Elara había sido empujada al único camino que podía llevarla hacia su verdadera fuerza. Los días que siguieron a la expulsión se deshilacharon en una pesadilla lenta y gris. Elara y sus hijos se convirtieron en espectros errantes en su propio pueblo, una familia despojada de su ancla, a la deriva en un mar de indiferencia. La primera noche la pasaron acurrucados en el pórtico de la iglesia, buscando un refugio inútil contra el frío cortante de la sierra que se colaba por los arcos de piedra y les robaba el poco calor que sus cuerpos generaban. Elara no durmió. Pasó las horas escuchando la respiración entrecortada de sus hijos, sintiendo cada temblor como una aguja en su propio corazón. El hambre se convirtió en un compañero constante, un dolor sordo y persistente en el fondo del estómago que nublaba los pensamientos y debilitaba la voluntad. Los mendrugos de pan que habían salvado se acabaron demasiado pronto, dejando tras de sí un vacío que ni el agua de la fuente pública podía llenar.
Elara intentó pedir trabajo, llamando a las puertas de las casas donde antes había sido recibida con una sonrisa. Ahora, esas mismas puertas se entreabrían con recelo y las respuestas eran siempre las mismas. Miradas de lástima vacía y negativas susurradas por miedo a la ira de don Ricardo. La humillación era un veneno que se extendía por sus venas. Ver la compasión mezclada con el temor en los ojos de sus antiguos vecinos era casi peor que el desprecio abierto. Se sentían prisioneros de una cobardía colectiva y Elara y sus hijos eran el recordatorio viviente del precio de desafiar al poder. Cada portazo en su cara, cada mirada esquiva en la calle, era un nuevo eslabón en la cadena que la arrastraba hacia el fondo de la desesperación más absoluta, un abismo donde la esperanza luchaba por respirar. El mundo, que antes había sido un tapiz de colores y sensaciones familiares, se había reducido a una paleta de grises y a la textura áspera de la supervivencia. El olor a polvo lo impregnaba todo, metiéndose en la garganta y resecando la boca. Por la noche, el frío del suelo de piedra se filtraba a través de su delgada manta, una frialdad que parecía emanar de la propia tierra, como si el mundo mismo les estuviera retirando su abrazo. Elara abrazaba a Tomás y Sofía, intentando ser para ellos un escudo humano contra la crueldad del universo. Fue durante la tercera noche, mientras buscaban cobijo en las ruinas de un viejo corral a las afueras del pueblo, cuando la desesperación alcanzó su punto más bajo. Sofía ardía de fiebre, su pequeño cuerpo sacudido por escalofríos, sus gemidos apenas audibles. Elara la acunaba, sintiendo la impotencia como un nudo en la garganta que le impedía tragar. Miró el rostro pálido de su hija a la luz de una luna enfermiza y sintió que una parte de ella se rompía para siempre. Había fracasado, el mundo la había vencido. En ese momento de oscuridad total, una figura encorvada se acercó a ella desde las sombras. Era la vieja Leocadia, una mujer a la que el pueblo consideraba loca, que vivía de las obras y hablaba con los fantasmas de los olivos. Sus ojos, sin embargo, no tenían la bruma de la locura, sino la claridad afilada de quien ha visto demasiado. Se detuvo frente a Elara, su rostro un mapa de arrugas profundas, y le ofreció un trozo de queso envuelto en una hoja de parra. Elara aceptó el regalo con lágrimas silenciosas, un gesto de humanidad tan inesperado que la desarmó por completo. La anciana se sentó a su lado, el olor a hierbas secas y a tierra emanando de sus ropas raídas. No le hizo preguntas inútiles ni le ofreció palabras de consuelo vacías. Simplemente observó a la niña febril y luego clavó su mirada en Elara, una mirada que parecía atravesarle el alma y leer la profundidad de su angustia. «Los hombres poderosos temen a la memoria», susurró Leocadia con una voz que sonaba como el roce de hojas secas. «Por eso te han quitado la casa, la tierra, para borrar a tu marido. Pero hay lugares que ellos no se atreven a tocar, lugares donde la memoria es más fuerte que sus escrituras y sus mentiras, lugares donde la tierra recuerda lo que ellos quieren olvidar, lugares donde ni siquiera el dinero de don Ricardo se atreve a entrar». Elara levantó la vista, una chispa de atención encendiéndose en sus ojos apagados por el cansancio y la pena. El corazón comenzó a latirle con un ritmo distinto, uno que no era solo de miedo, sino de una incipiente y salvaje curiosidad. Sabía, sin que la anciana tuviera que decirlo, de qué lugar estaba hablando. Un nombre que era a la vez una advertencia y una leyenda, una palabra que todos en el pueblo pronunciaban en susurros, como si temieran invocar a sus demonios. «El molino de las dos aguas», continuó la anciana, confirmando sus pensamientos. «Todos le temen, dicen que está maldito por la guerra, que allí penan las almas de los que se traicionaron. Dicen que la rueda se detuvo para no volver a moler nunca más la verdad. Pero la maldición de los hombres, niña, a veces es el refugio de los desesperados. Allí, al menos, el único fantasma que te atormentará será el tuyo propio, y no la sombra de un terrateniente avaricioso». La anciana se levantó con la misma agilidad silenciosa con la que había llegado, una criatura de la noche que parecía fundirse de nuevo con las sombras. Sus palabras, sin embargo, quedaron flotando en el aire helado, sembrando una idea imposible en el terreno baldío de la mente de Elara. Una idea tan terrible como atractiva. Ir al lugar que todos rehuían, buscar refugio en el corazón mismo de la superstición y el miedo.
El Ara miró de nuevo a sus hijos, el rostro febril de Sofía, los labios agrietados de Tomás, que dormía un sueño inquieto, murmurando el nombre de su padre. Sintió el peso de sus vidas en sus manos, dos llamas frágiles que el viento de la miseria amenazaba con apagar en cualquier momento. La advertencia de Leocadia sobre la memoria y las mentiras se unió al recuerdo de las palabras de su marido sobre unos papeles y una linde que no cuadraba. En ese instante, en la más profunda de las noches, el Ara tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. No fue una elección nacida de la lógica, sino un acto de fe visceral, un salto al vacío impulsado por el instinto más poderoso de todos, el amor de una madre. Si el mundo de los vivos le había cerrado todas sus puertas, entonces buscaría asilo en el mundo de los muertos y sus leyendas. Una calma extraña se apoderó de ella, la serenidad que sigue a la aceptación del propio destino. El miedo no desapareció, pero quedó relegado a un segundo plano, eclipsado por una determinación tan fría y dura como el acero. Se enfrentaría a cualquier maldición, a cualquier espectro, a cualquier secreto enterrado, si eso significaba que sus hijos verían el amanecer de un nuevo día con algo de comida en sus estómagos y un techo sobre sus cabezas. La historia de esta madre es un testimonio de una fuerza que desafía toda lógica, un amor que se atreve a caminar hacia la oscuridad con la esperanza de encontrar una sola vela. Si su coraje te inspira, si su lucha resuena en tu corazón, acompáñanos en este viaje. Ayúdanos a que su voz se escuche más allá de estas sombras, compartiendo su relato. Que tu apoyo sea una muestra de que incluso en la peor de las tormentas nadie debería sentirse completamente solo. Se levantó con cuidado para no despertar a Tomás, acomodando a Sofía en sus brazos. El cuerpo de la niña parecía pesar menos, consumido por la fiebre y el hambre. El Ara ajustó la manta sobre sus hombros y miró en dirección a las colinas, donde la silueta del molino que ni siquiera podía verse desde allí la esperaba como una promesa sombría. Ya no había vuelta atrás. Cada paso que daría a partir de ese momento no sería una huida de la miseria que la perseguía, sino una marcha deliberada hacia el único santuario que le quedaba, aunque fuera un santuario maldito. Caminaría hacia las fauces de la leyenda, no como una víctima, sino como una peregrina en busca de un milagro, dispuesta a desenterrar cualquier verdad, por terrible que fuera, para salvar a su familia. El alba comenzaba a teñir el horizonte de un pálido color violeta, anunciando el primer día del resto de su nueva y peligrosa vida. La silueta del molino se materializó ante ellos como un esqueleto de gigante contra el lienzo violáceo del amanecer. Cada paso que el Ara daba sobre el sendero cubierto de maleza parecía un sacrilegio, una intrusión en un dominio donde el tiempo se había detenido y la decadencia reinaba soberana. El aire era denso, cargado con el olor a tierra húmeda, a madera podrida y a la soledad de décadas. El viento, atrapado entre los muros de piedra, gemía un lamento bajo y continuo, una advertencia que le erizaba la piel y hacía que Tomás y Sofía se apretaran aún más contra sus faldas, sus pequeños rostros pálidos de miedo y agotamiento. Empujar la pesada puerta de roble fue como abrir un sepulcro. Una luz de polvo y oscuridad los recibió, una bocanada de aire viciado que sabía a moho y a olvido. La luz del alba se colaba a duras penas por las ventanas cubiertas de mugre y telarañas, revelando un caos de engranajes oxidados, sacos deshechos que se deshacían al tacto y un manto de suciedad que lo cubría todo. La gran rueda de moler, una losa de piedra del tamaño de una mesa de festín, yacía en el centro como un altar pagano a un dios olvidado. Y sobre ella, el silencio era tan espeso que casi podía masticarse. La primera noche fue una prueba de fuego para su alma. Acurrucados en un rincón que había barrido con una rama de olivo, compartieron el último trozo de queso que Leocadia les había dado. El frío que emanaba del suelo de piedra era un enemigo implacable que se filtraba a través de su única manta, buscando sus huesos. El Ara no durmió. Pasó las horas en vela, escuchando los sonidos del molino, distinguiendo el crujido de la madera vieja del susurro del viento, mientras su mente luchaba contra las historias de fantasmas que habían alimentado sus pesadillas infantiles. Con las primeras luces del día siguiente, comenzó su batalla personal contra el abandono. El Ara se movía con una furia contenida, una energía nacida de la más pura desesperación.
Armadas sus manos con harapos y agua del riachuelo cercano, atacó la suciedad como si fuera un enemigo físico. Fregó los suelos, arrancó telarañas que parecían sudarios y abrió de par en par las ventanas para que el sol, por primera vez en años, librara su propia guerra contra las sombras que habitaban en el interior del molino. El trabajo era hercúleo, una tarea para un ejército, no para una mujer sola con 2 niños pequeños. Sus músculos gritaban de un dolor que no había conocido ni en las jornadas más duras del campo. Sus manos, ya agrietadas, sangraban, y el polvo se le metía en los pulmones, provocándole una tos seca y persistente. Pero cada metro cuadrado que le arrebataba a la ruina era una victoria, un pedazo de dignidad recuperado, un trozo de futuro que estaba construyendo con sus propias manos para sus hijos. Poco a poco, el milagro comenzó a tomar forma. El espacio principal del molino, donde se encontraban las grandes piedras, se transformó. Dejó de ser una tumba de maquinaria muerta para convertirse en un refugio. Consiguió encender un fuego en la enorme chimenea y el crepitar de las llamas se convirtió en la primera música de su nuevo hogar. Una melodía cálida y reconfortante que ahuyentaba tanto el frío como a los peores fantasmas de su imaginación. Los niños, superado el miedo inicial, empezaron a ver el molino no como una prisión, sino como un reino lleno de misterios. Tomás, con la seriedad de un hombrecito, ayudaba a carrear leña, mientras Sofía, recuperándose lentamente de la fiebre, encontraba consuelo en el calor del fuego, sus ojos siguiendo las danzas de las sombras en las paredes de piedra. Verlos encontrar una brizna de normalidad en medio de aquel caos era el combustible que alimentaba el espíritu inquebrantable de Elara. Los días se convirtieron en una rutina de supervivencia y reconquista. Por la mañana, Elara trabajaba en el molino, limpiando y reparando lo que podía con herramientas improvisadas. Por la tarde, exploraba los alrededores, buscando hierbas comestibles, bayas silvestres o cualquier cosa que pudiera aplacar el hambre que seguía siendo su sombra más fiel. Aprendió el lenguaje del riachuelo, los lugares donde los pequeños peces se escondían y las raíces que podían cocerse para hacer un caldo miserable pero caliente. Una tarde, mientras barría con ahínco el polvo acumulado durante generaciones en el suelo de losas de piedra de la sala principal, algo rompió la monotonía de su esfuerzo. La escoba, hecha con ramas atadas, golpeó una de las losas con un sonido extraño. No fue el golpe seco y sólido de la madera contra la piedra, fue un eco breve, sordo y hueco. Un sonido que no debería estar allí, un secreto acústico en la sinfonía del abandono. Elara se detuvo, el corazón de repente latiendo con un ritmo acelerado y primitivo. Se arrodilló, pasando la mano por la superficie fría y rugosa de la losa. Parecía idéntica a las demás, encajada a la perfección, sellada por décadas de mugre. Pero el sonido había sido inconfundible. Lo intentó de nuevo, golpeando suavemente con el mango de la escoba. Y allí estaba otra vez. Un vacío resonando bajo la piedra, una anomalía en la sólida fundación del mundo que estaba tratando de construir. La curiosidad, una fuerza tan poderosa como el hambre, se apoderó de ella. Era una sensación peligrosa, un cosquilleo que le advertía que estaba a punto de cruzar un umbral invisible. Las palabras de la vieja Leocadia sobre los secretos que la tierra recordaban volvieron a su mente con una claridad abrumadora. Quizás la maldición del molino no estaba en sus paredes, sino bajo sus pies, esperando pacientemente a ser despertada. Esa noche, cuando los niños dormían profundamente, envueltos en el calor relativo que emanaba de las brasas de la chimenea, Elara regresó a la losa. Llevaba consigo el candil de aceite, cuya llama temblorosa proyectaba su propia sombra, agrandada y monstruosa sobre los muros. También traía una vieja palanca de hierro que había encontrado entre un montón de chatarra oxidada. El silencio del molino era ahora expectante, como si contuviera la respiración. Introducir la punta de la palanca en la fina grieta entre las losas requirió una paciencia infinita. La piedra se resistía, aferrada a su lugar por el peso del tiempo. Elara empujó con toda la fuerza de su cuerpo, sus músculos tensos hasta el límite, un gemido de esfuerzo escapando de sus labios. El metal chirrió contra la piedra, un sonido agudo y desagradable que pareció desgarrar el velo de la noche, pero la losa no se movió ni un milímetro. Estuvo a punto de rendirse, de convencerse de que solo había sido su imaginación, el cansancio jugándole una mala pasada.
Pero entonces, la imagen del rostro de don Ricardo, su sonrisa despectiva al dejarla en la calle, apareció en su mente. Aquella humillación se convirtió en una oleada de rabia que le recorrió las venas, dándole una fuerza que no sabía que poseía. Volvió a intentarlo, con un grito sordo ahogado en la garganta. Y entonces, con un crujido seco y polvoriento, la losa cedió. Se levantó unos centímetros, lo suficiente para que el ara pudiera meter los dedos en el hueco. El aire que escapó de la oscuridad de abajo era frío y extrañamente limpio, con un olor a tierra seca, a cuero viejo y a papel. Era el aliento de un lugar que no había respirado en mucho, mucho tiempo, un aroma a secretos guardados y a historias selladas. Con un último esfuerzo titánico, consiguió deslizar la pesada losa a un lado, revelando lo que ocultaba. No era una cueva ni un pozo, era un pequeño hueco cuadrado, perfectamente tallado, y en su centro una trampilla de madera oscura con una anilla de hierro forjada ennegrecida por el óxido. No era una parte de la estructura original del molino, era algo añadido después, deliberadamente oculto a la vista de todos. Su mano temblaba al acercarse a la anilla, el miedo y la esperanza libraban una batalla campal en su pecho. ¿Qué encontraría allá abajo? ¿Los huesos de algún desafortunado? ¿Un nido de alimañas? ¿O la respuesta a las advertencias de los ancianos del pueblo? Tiró con fuerza. La madera protestó con un gemido largo y lastimero, como si lamentara revelar su contenido, antes de abrirse sobre unas bisagras oxidadas. Bajó el candil, asomándose al pequeño abismo. La luz dorada iluminó un compartimento no más grande que un arcón, con las paredes cuidadosamente revestidas de piedra. No había desorden ni señales de abandono, todo estaba extrañamente ordenado, como si su dueño planeara regresar en cualquier momento. Y sobre un pequeño estante de madera tallado en la pared de piedra reposaba un único objeto. No eran monedas de oro o joyas que brillaran a la luz del candil, no era el tipo de tesoro que los cuentos prometían a los desamparados. Era algo más discreto, más íntimo y por alguna razón infinitamente más sobrecogedor. Era una pequeña caja de metal oscuro, quizás de latón o de peltre, sin adornos pero sólidamente construida. No estaba cubierta de polvo, como si el tiempo no se hubiera atrevido a posarse sobre ella. Con el corazón martillándole en la garganta, se arrodilló y alargó la mano hacia la oscuridad. Sus dedos rozaron la superficie fría y lisa de la caja. Un escalofrío le recorrió el brazo, una corriente eléctrica que parecía conectar su presencia. Había desenterrado un secreto lo suficientemente poderoso como para hacer temblar los cimientos del mundo de los hombres que la habían destruido. La rueda del molino seguiría inmóvil, pero la rueda de su destino acababa de empezar a girar con una fuerza imparable. El rumor, como una semilla de mala hierba, no necesitó más que una grieta para germinar. Nació de una palabra descuidada de Tomás a uno de los pocos niños con los que aún se atrevía a jugar junto al río. No habló de diarios ni de cartas, sino de un secreto del molino, una caja del abuelo que su madre había encontrado. En las bocas hambrientas de chismes de alquería de las sombras, la caja de un abuelo desconocido se convirtió rápidamente en el tesoro perdido de una familia rica, y el secreto se transformó en un botín de monedas de oro escondido durante la guerra. La historia creció, se adornó y voló de patio en patio, hasta que finalmente cruzó los muros de la opulenta finca de don Ricardo Montero. La noticia le llegó mientras saboreaba un coñac añejo en su despacho, una estancia forrada de maderas nobles y olor a cuero y poder. La idea de que aquella mujer insignificante, aquella viuda que había aplastado bajo la suela de sus zapatos italianos, hubiera encontrado una fortuna en una propiedad que, en su mente, le pertenecía por derecho de conquista, fue una afrenta personal. La avaricia, un fuego que siempre ardía bajo la superficie de su compostura, se convirtió en un infierno. No era solo el oro, era la audacia de Elara, su supervivencia, su desafío silencioso al habitar el único lugar que él nunca había codiciado. El rugido del motor de su hispano-suiza fue el primer aviso, un trueno antinatural que desgarró la paz del valle. El coche negro y reluciente, una bestia de acero y lujo, avanzó por el sendero abandonado como un depredador invadiendo un santuario. Levantaba nubes de polvo que se adherían a los olivos centenarios, profanando el silencio con el hedor de la gasolina y la arrogancia. Don Ricardo no venía solo.
A su lado, dos hombres de rostros duros y hombros anchos, matones cuyo único lenguaje era la violencia sorda y obediente. Observaban el decrépito molino con el desdén de quien solo ve un obstáculo a demoler. La puerta del molino no se abrió con un golpe, explotó hacia adentro. Las viejas bisagras se dieron con un chillido metálico, y la madera se estrelló contra el muro de piedra, levantando una nube de polvo que danzó en los haces de luz. El ara, que estaba remendando la única camisa de Tomás junto al fuego, se puso en pie de un salto, colocando instintivamente su cuerpo entre la entrada y sus hijos, que se habían quedado paralizados por el terror. El corazón le martilleaba en el pecho, un tambor de pánico que luchaba por ahogar la fría claridad que se apoderaba de su mente. Don Ricardo entró con la parsimonia de un emperador, sus zapatos lustrados contrastando absurdamente con el suelo de piedra cubierto de polvo. Se detuvo en el centro de la estancia, sus ojos recorriendo con desprecio el humilde refugio que el ara había construido. Olía a colonia cara y a tabaco, una fragancia de opulencia que era una agresión en aquel aire cargado de olor a leña quemada y a hierbas silvestres. Sus hombres se quedaron flanqueando la entrada, dos estatuas de brutalidad que bloqueaban la única salida. «Así que es verdad», dijo él, su voz resonando en el alto techo abovedado, un sonido untuoso y cargado de amenaza. Su mirada se posó en los niños, acurrucados detrás de su madre, y una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. «Has sido una niña muy mala, Elara, escarbando en lugares que no te pertenecen, buscando tesoros que tienen dueño». Elara sintió el miedo como un hielo líquido en sus venas, pero el recuerdo de la humillación sufrida, la imagen de sus hijos temblando en el camino, se convirtió en un ancla. Enderezó la espalda, la mujer temblorosa que él había expulsado de su hogar ya no existía. En su lugar había alguien que había mirado al abismo y había encontrado no solo secretos, sino una fuerza que desconocía. Sostuvo su mirada, sus ojos oscuros ardiendo con una llama que él no esperaba encontrar. «Esta tierra perteneció a la familia de mi marido», replicó ella, su voz sorprendentemente firme, sin un atisbo de súplica. «Cada piedra de este molino es más nuestra que cualquier papel firmado con engaños que usted pueda tener. Aquí no hay más tesoro que el que se gana con el trabajo de las manos, algo que usted nunca entendería». La insolencia la aboceteó con más fuerza que una mano. Don Ricardo dio un paso adelante, su rostro ensombreciéndose. «No juegues conmigo, mujer. Sé que has encontrado algo. Todo el pueblo habla del ora de los republicanos, escondido aquí antes de que los patriotas como mi padre limpiaran esta comarca de escoria. Dámelo ahora, y quizás os deje vivir en esta pocilda. De lo contrario, mis hombres registrarán cada piedra, y te aseguro que no serán delicados». El ara sintió el temblor del cuerpo de Sofía contra su pierna. Sabía que estaba en el filo de la navaja. Un movimiento en falso y todo estaría perdido, pero retroceder ya no era una opción. Había pasado noches enteras a la luz del candil, descifrando la caligrafía apretada del diario, uniendo las piezas de un puzzle de traición y asesinato. Sabía exactamente qué clase de hombre era don Ricardo. Y sabía cuál era su verdadero talón de Aquiles. «Se equivoca», dijo ella con una calma helada. «No he encontrado oro. He encontrado algo mucho más valioso. He encontrado memoria». Hizo una pausa, dejando que la extraña palabra flotara en el aire tenso. «He encontrado la verdad sobre lo que pasó en este molino la noche del 18 de agosto de 1936. El cambio en el rostro de don Ricardo fue casi imperceptible, pero para el ara fue como un rálago en la oscuridad. Una rigidez repentina en su mandíbula, un parpadeo demasiado rápido. El color pareció desvanecerse ligeramente de su piel bronceada. El nombre que ella había leído en el diario, el nombre del hombre que había sido traicionado y asesinado en aquel mismo suelo, era el del propio hermano de su padre. «No sé de qué estupideces estás hablando», siseó él, pero su voz había perdido su filo de acero. Ahora había una nota de incertidumbre, una vibración de algo que se parecía mucho al miedo. «¿Crees que puedes asustarme con los cuentos de fantasmas de este lugar maldito?» «No son cuentos», continuó el ara, dando un paso adelante, invirtiendo la dinámica, reclamando el espacio. «Es la historia escrita de puño y letra por don Alejandro de la Vega, el verdadero dueño de estas tierras. Cuenta cómo su socio, un hombre ambicioso y sin escrúpulos, lo citó aquí con la excusa de ayudarle a esconder sus bienes antes de huir.
Cuenta cómo lo asesinó a sangre fría para quedarse con todo. Los dos matones se miraron, incómodos. Esta no era la simple intimidación para la que habían venido. Esto era algo diferente, algo oscuro y antiguo. Don Ricardo, por su parte, parecía haberse convertido en una estatua de furia y pánico. La máscara de terrateniente todopoderoso se estaba resquebrajando, revelando al hombrecillo asustado que vivía debajo, aterrado por los pecados de su estirpe. Y cuenta, añadió el Ara, bajando la voz hasta convertirla en un susurro cortante como el cristal, cómo ese socio le robó su reloj de bolsillo de plata para simular un robo. Un reloj con las iniciales AB grabadas en la tapa. ¿Le suena de algo, don Ricardo? Quizás lo haya visto en el despacho de su padre. ¿O quizás lo heredó usted? El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que parecía absorber el sonido de las llamas en la chimenea. El Ara había disparado su única bala y había dado en el blanco. No estaba amenazando con un simple robo, estaba amenazando con desenterrar un asesinato, un acto de traición que era el cimiento sobre el que se había construido toda la fortuna y el prestigio de la familia Montero. Don Ricardo la miró, y en sus ojos ya no había desprecio, sino un odio puro y desnudo, el odio de la bestia acorralada. Por un instante, el Ara pensó que se lanzaría sobre ella, que ordenaría a sus hombres que la mataran allí mismo, junto a sus hijos. Vio el cálculo animal en su mirada, la balanza sopesando el riesgo del asesinato contra el riesgo de la exposición. ¿Dónde está?, preguntó él, con la voz rota por la rabia contenida. ¿Dónde está ese diario? Está a salvo, mintió el Ara con una convicción que no sentía. En un lugar al que usted nunca llegará. Y no está solo. Hay cartas, testimonios, pruebas suficientes para que todo el mundo sepa que el gran don Ricardo Montero es el hijo y nieto de ladrones y asesinos. Que su bodega no está llena de vino, sino de sangre. Él dio un paso atrás, un movimiento involuntario de derrota. El poder que siempre había ostentado, el poder del dinero, de la influencia, de los coches de lujo y de los matones a sueldo, era inútil contra el poder de aquella verdad. Una verdad guardada por la viuda a la que él había intentado destruir, en el único lugar que su codicia había despreciado. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó finalmente, la pregunta arrancada de sus entrañas. Era la rendición. La aceptación de que ella, el Ara, la indigente, la nadie, tenía ahora el control. El Ara miró a sus hijos, que la observaban con los ojos muy abiertos, una mezcla de terror y asombro. No sintió triunfo, solo un cansancio infinito y una determinación de acero. No quería su dinero manchado de sangre, no quería venganza, quería algo que él nunca podría entender del todo. Quería paz. «Quiero que nos devuelva nuestra casa, la casa que mi marido construyó», dijo ella, su voz clara y firme. «Quiero que nos devuelva la pequeña parcela de tierra que la rodea. Y quiero que firme un documento que nos garantice que nunca más volverá a molestarnos, ni a mí, ni a mis hijos, ni a nadie que se atreva a ayudarnos. Y quiero», añadió, mirando la oscuridad que se acumulaba en los rincones del molino, «que el secreto de este lugar muera conmigo. La memoria de los muertos ya ha sufrido bastante. A cambio de nuestra vida, le ofrezco su silencio». Don Ricardo la escrutó durante un largo minuto, su mente trabajando a una velocidad febril. La oferta era a la vez una humillación y una salvación. Podía conservar su riqueza, su estatus, su mundo de ostentación, pero tendría que vivir sabiendo que su destino está en manos de aquella mujer. Tendría que vivir con el miedo de que ella pudiera cambiar de opinión. Finalmente asentó, un movimiento corto y brusco, como el de un animal herido. No dijo una palabra más. Se dio la vuelta y salió del molino, sus hombres siguiéndole como sombras confundidas. El Ara escuchó el sonido de las puertas del coche al cerrarse, el rugido del motor al arrancar y el ruido de los neumáticos alejándose por el camino. Cuando el silencio regresó, solo roto por el llanto ahogado de Sofía, el Ara sintió que las fuerzas la abandonaban. Se arrodilló, abrazando a sus dos hijos con una fuerza desesperada. No había ganado una fortuna, había luchado contra un dragón y había sobrevivido.
Había mirado a la cara de la maldad y la había hecho retroceder, no con un arma de fuego, sino con la verdad. En el corazón de piedra del molino maldito, bajo la mirada silenciosa de la gran rueda inmóvil, el Ara había encontrado su verdadero tesoro. No era oro, ni joyas, ni siquiera la justicia para los muertos. Era la certeza de que el amor de una madre, armada con la verdad, era la fuerza más poderosa de todas. La rueda del destino, por fin, había girado a su favor. El amanecer siguiente no trajo el sol de la esperanza, sino una luz gris y tensa que parecía contener la respiración. El Ara sabía que la batalla no había terminado, solo había cambiado de campo. La guerra ya no se libraba con la fuerza bruta, sino con la tinta y el papel, un terreno igualmente peligroso. Y tal como esperaba, el ronroneo fúnebre del hispano suiza volvió a oírse a media mañana. Esta vez sin el estruendo de la arrogancia, sino con la cadencia sombría de una procesión. El vehículo de lujo, antes un símbolo de poder aplastante, ahora parecía un caro coche fúnebre que transportaba el cadáver del orgullo de su dueño. Don Ricardo no descendió del automóvil. Envió a un hombre de traje gris, un notario de la capital, con el rostro tan inexpresivo como los documentos que llevaba en su maletín de cuero. El hombre montó una pequeña mesa plegable a una distancia prudencial del molino, un acto tan surrealista y fuera de lugar que parecía sacado de un sueño febril. Colocó los papeles sobre la madera, la pluma estilográfica de oro junto a ellos y esperó. Aquella escenificación era la última y patética muestra de poder de don Ricardo. No se rebajaría a tratar con ella directamente, pero el mundo entero vería su capitulación. El Ara salió del molino, con Tomás y Sofía aferrados a sus manos. Caminó con la espalda recta, con la dignidad de una reina reclamando su reino. No había en ella rastro de la mujer desamparada que había sido expulsada de su hogar. Cada paso sobre la tierra seca era firme, deliberado. Firmó los documentos sin leerlos, pues sabía que el miedo era un garante más fiable que cualquier cláusula legal. El rasgueo de la pluma sobre el papel fue el sonido de su vida anterior rompiéndose en 1000 pedazos y de una nueva naciendo de las cenizas. El notario recogió los papeles, hizo una breve inclinación de cabeza y se retiró en silencio. Desde la lejanía, tras las ventanas y en las esquinas de las calles, los ojos del pueblo observaban el increíble espectáculo. Veían al hombre más poderoso de la comarca, atrincherado en su fortaleza de acero y cristal, enviando a un emisario para rendirse ante la viuda a la que todos habían abandonado. Nadie entendía qué había pasado en las entrañas del molino maldito, pero comprendieron que el equilibrio de poder, tan inmutable como las estaciones, se había roto para siempre. El miedo que don Ricardo había sembrado durante años comenzaba a marchitarse bajo el sol de aquella mañana extraña. El hispano suiza se alejó por última vez, su elegante silueta desapareciendo tras la colina. No dejó una estela de polvo arrogante, sino un silencio cargado de preguntas. El Ara se quedó de pie, sintiendo el peso de la victoria, que era extrañamente similar al peso del agotamiento. Miró el molino, su refugio, su arma, su santuario. Luego miró a sus hijos y supo que cada segundo de terror había merecido la pena. Había descendido al infierno de la leyenda y había regresado no con oro sino con justicia. El camino de vuelta a su hogar fue una peregrinación sagrada. Ya no eran parias huyendo de la miseria, sino una familia regresando a su lugar en el mundo. El sol parecía brillar con más calidez, el aire olía a tomillo y a tierra prometida. Cuando llegaron a la puerta de su pequeña casa encalada, la encontraron tal como la habían dejado los hombres de don Ricardo, violentada, vacía, con la puerta colgando de una bisagra. Pero para el Ara era el palacio más hermoso del mundo. Al cruzar el umbral, el eco de sus pasos en las habitaciones vacías no sonó a soledad, sino a promesa. Los niños corrieron por el espacio desnudo y sus risas, por primera vez en mucho tiempo, fueron puras y libres de miedo. Llenaron el silencio, repoblaron la casa con el sonido de la vida y el Ara sintió que las lágrimas que no había derramado en la batalla por fin se abrían paso por sus mejillas.
Eran lágrimas de alivio, de un dolor que se lavaba, de un futuro que volvía a ser posible. La noticia de su regreso se extendió por el pueblo con la velocidad de un incendio en un campo de trigo seco. Y entonces ocurrió el segundo milagro. Una vecina apareció en la puerta con un caldero de guiso caliente, su rostro una mezcla de vergüenza y admiración. Luego otra, con una manta, y otro con herramientas para arreglar la puerta. La cobardía que los había mantenido prisioneros se había disuelta, reemplazada por una oleada de humanidad. Ayudar a Elara se convirtió en un acto silencioso de rebelión contra el poder que los había oprimido a todos. Esa noche, antes de dormir en su propia casa, sobre un jergón prestado pero infinitamente más cómodo que el suelo de piedra del molino, Elara tomó una decisión. El diario y las cartas, la verdad que la había salvado, no podían quedarse con ella. Eran un poder demasiado grande, una tentación para la venganza que podría envenenar el futuro que acababa de reconquistar. Al amparo de la oscuridad, regresó sola al molino de las dos aguas. El lugar la recibió con su silencio familiar, pero ahora era un silencio de complicidad, no de amenaza. Se arrodilló ante la losa suelta, abrió el compartimento secreto y volvió a colocar la caja de metal en su nicho. Al cerrar la trampilla y deslizar la pesada piedra sobre ella, sintió que no estaba enterrando un secreto, sino plantando la semilla de su paz. La verdad permanecería allí, guardada por la rueda inmóvil, un garante silencioso de que nadie volvería a hacerle daño a su familia. El molino ya no era una maldición, era su guardián. Los años que siguieron fueron como un bálsamo sobre una herida profunda. El tiempo, que antes había sido su enemigo, se convirtió en su aliado, tejiendo una nueva vida para Elara y sus hijos. La pequeña casa encalada floreció. En las ventanas, donde antes solo había vacío, ahora crecían geranios rojos y vibrantes. El pequeño huerto que había sido arrancado volvió a dar tomates y pimientos, y el olor a pan recién horneado se convirtió de nuevo en el perfume cotidiano del hogar, un aroma a seguridad y a normalidad recuperada. Tomás creció hasta convertirse en un joven de mirada serena y manos fuertes, con la bondad de su padre y la determinación silenciosa de su madre. Aprendió el oficio de carpintero, y sus creaciones, muebles sólidos y honestos, comenzaron a ganarse el respeto de toda la comarca. Sofía, cuyos ojos habían reflejado el terror más profundo, se transformó en una muchacha vivaz e inteligente, con una sed de conocimiento que la llevó a devorar los pocos libros que llegaban al pueblo. Era la prueba viviente de que la luz siempre encuentra una forma de regresar tras la más oscura de las noches. Elara se convirtió en una figura de leyenda silenciosa en Alquería de las Sombras. Ya no era la viuda del molino, sino Doña Elara. Su fuerza no residía en el dinero ni en las tierras, sino en una sabiduría profunda que emanaba de sus ojos tranquilos. Los vecinos acudían a ella en busca de consejo, no porque supieran su secreto, sino porque intuían que era una mujer que había caminado por el fuego y había salido intacta. Se había convertido en el corazón moral de una comunidad que, gracias a ella, había aprendido a vencer el miedo. Y don Ricardo Montero, el hombre que había sido un dios todopoderoso, se marchitó como una planta sin sol. Conservó su opulenta finca, su hispano-suiza que apenas salía del garaje, su bodega llena de vinos que nadie quería compartir con él. Pero su riqueza se volvió hueca, su poder una ilusión. Vivía como un prisionero en su jaula de oro, aislado por el respeto que el pueblo ahora profesaba a Elara, y por el terror constante al secreto que dormía bajo la rueda del molino. Su castigo no fue la pobreza, sino la impotencia, la humillación silenciosa de saber que su destino dependía de la misericordia de la mujer a la que había intentado aniquilar. En las tardes de verano, cuando el sol teñía de naranja las colinas, Elara se sentaba a la puerta de su casa, observando a sus hijos, ahora casi adultos, reír y trabajar en la tierra que era suya. A veces su mirada se desviaba hacia el horizonte, buscando la silueta familiar del molino de las dos aguas. Ya no veía en él un esqueleto de piedra, sino un monumento a la resiliencia, un faro de su propia historia. La gran rueda de agua nunca volvería a girar. Su propósito no era ya moler el grano, sino guardar el silencio. Un silencio que había comprado la paz, que había alimentado a sus hijos y que había derrotado a la tiranía. Pues Elara había aprendido la lección más profunda que la tierra andaluza podía enseñar: que la verdadera fuerza no reside en el poder que se exhibe, sino en la verdad que se protege, y que el amor de una madre, cuando es puesto a prueba, puede detener el mundo y ponerlo a girar de nuevo en la dirección correcta.
La historia de El Ara y el Molino de las Dos Aguas no es un cuento sobre tesoros escondidos, ni sobre la justicia poética que castiga a los malvados. Es una lección susurrada por el viento entre los olivos, una verdad tan antigua como la propia tierra. La verdadera riqueza nunca se mide en monedas de oro ni en hectáreas de terreno. El poder que anhelaba don Ricardo, construido sobre el lujo de sus automóviles y la opulencia de su finca, resultó ser frágil como el cristal, pues se cimentaba sobre el miedo y el olvido. La verdadera fortaleza, la que perdura a través de las generaciones, reside en un lugar mucho más profundo. Se encuentra en la memoria que nos negamos a que nos arrebaten, en la dignidad que defendemos cuando no nos queda nada más, y en el conocimiento de la verdad, un arma que ningún tirano puede confiscar. El Ara no encontró oro en el corazón del molino, encontró la historia, y con ella la llave para reclamar no solo su hogar, sino su alma y el futuro de sus hijos. Aquel molino, temido por todos como un lugar maldito, se reveló como el único santuario donde la verdad había podido sobrevivir, protegida precisamente por la superstición y el miedo que la rodeaban. A veces, los lugares que la sociedad margina y olvida son los que guardan las semillas de nuestra salvación, lejos de la codicia que todo lo consume. La maldición no habitaba en sus piedras, sino en el silencio cobarde de los hombres que permitieron que la injusticia se convirtiera en ley. El coraje de El Ara nos enseña que la desesperación puede ser una fragua. En el fuego de la pérdida y la humillación, su espíritu no se quebró, sino que se templó hasta convertirse en acero. Su amor por Tomás y Sofía no fue un sentimiento pasivo, sino una fuerza activa y transformadora, capaz de enfrentarse a ejércitos y de mover los cimientos del poder. Demostró que una sola voz, armada con la verdad, puede ser más poderosa que el rugido de la opulencia y la intimidación. Y al final, su mayor acto de poder no fue la revelación, sino el perdón a través del silencio. Al devolver el secreto a su tumba de piedra, El Ara eligió la paz sobre la venganza, la construcción de un futuro sobre la demolición del pasado. Comprendió que la verdadera victoria no consistía en destruir a su enemigo, sino en construir una vida tan plena y digna que la sombra de él se desvaneciera hasta la insignificancia. La rueda del molino permanecerá inmóvil, sí, pero la rueda de la vida, esa que don Ricardo intentó detener para El Ara, ahora gira libre y fuerte, impulsada por el legado de una madre que se atrevió a escuchar el silencio. Su historia es un recordatorio de que, incluso en la noche más oscura, la luz de la dignidad humana nunca se extingue por completo. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que compartas este relato y a que nos regales un me gusta para que la voz de El Ara llegue aún más lejos. Su viaje es un testimonio de una fuerza que todos llevamos dentro, esperando el momento adecuado para despertar. Y ahora, queremos escucharte a ti. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje, cuál es la verdad que te ha hecho más fuerte. ¿Cuál ha sido tu propio molino de las dos aguas? Cada vida es una historia de resiliencia. Queremos leer la tuya.